Después de unos Juegos Olímpicos históricos que habían puesto a México en el mapa del hielo, Donovan Carrillo estaba listo para mejorar sus marcas en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico. Pero esta vez no hubo música, ni saltos, ni espectáculo. Su equipaje no apareció. Dentro estaban sus patines, la herramienta indispensable de un atleta que pasa años perfeccionando cada movimiento sobre cuchillas hechas casi a la medida. Sin ellos, competir era imposible. Mientras otros patinadores calentaban sobre el hielo, Donovan esperaba una respuesta que nunca llegó. La aerolínea había perdido el equipaje y con él la oportunidad de continuar en el torneo. En cuestión de horas, la historia que parecía un nuevo comienzo se convirtió en una pausa inesperada. Pero en la historia de Donovan, los obstáculos desgraciadamente siempre habían sido una constante. Es por eso que nos preguntamos, ¿cómo fue que un joven mexicano, en un país sin tradición en deportes de invierno, logró convertirse en protagonista de uno de los escenarios más grandes del mundo y terminó detenido por algo tan fuera de su control? Donovan Carrillo nació el 17 de noviembre de 1999 en Zapopan, Jalisco, México. Sus padres son profesores de educación física, por lo que el deporte formó parte de su vida desde pequeño. Antes del patinaje, practicó disciplinas como gimnasia y clavados, deportes que ayudarían en el futuro a un niño que después de sus entrenamientos iba a ver a su hermana sus prácticas de patinaje. Y ahí fue donde se enamoró, pero no del hielo. Cuando Donovan tenía alrededor de 8 años, después de ver la práctica de su hermana, terminó encantado de una niña, y la única forma que tuvo para acercarse a ella fue entrando también a clases de patinaje. Pero en un país donde casi no existen pistas de hielo ni tradición competitiva en este deporte, el camino desde el inicio fue complicado. No sabemos si conquistó a la niña, pero el hielo conquistó al joven patinador. Mientras crecía, entrenaba en Guadalajara, desarrollándose, mejorando y sorprendiendo. Durante su adolescencia, el camino de Carrillo estuvo a punto de detenerse antes de empezar realmente. En México, el patinaje artístico siempre ha sido un deporte limitado por algo muy básico: el hielo. Las pistas son escasas, el apoyo económico reducido y la infraestructura competitiva casi inexistente. En ese contexto, cualquier cambio puede significar el fin para un joven atleta. Y cuando la pista donde entrenaba en Guadalajara cerró sus puertas, Donovan se quedó sin lugar para continuar su preparación. No era solo perder un espacio para practicar, era perder el único entorno donde podía seguir soñando con competir a nivel internacional. La solución implicaba un sacrificio enorme para alguien de su edad, porque para seguir entrenando tuvo que mudarse a la ciudad de León junto a su entrenador Gregorio Núñez. Esto significó alejarse de su familia y adaptarse a una nueva rutina marcada por la disciplina y la incertidumbre. Era una decisión poco común para un adolescente mexicano que practicaba un deporte prácticamente invisible en el país, y el nuevo escenario tampoco era el ideal. Su lugar de entrenamiento era una pista ubicada dentro de un centro comercial. Mientras alrededor sonaban anuncios, música ambiental y el movimiento constante de los visitantes, Donovan pasaba horas perfeccionando saltos y giros que normalmente se trabajan en centros especializados con infraestructura olímpica. Las limitaciones eran evidentes: tiempo reducido de hielo compartido con el público general, espacios pequeños comparados con pistas internacionales, recursos técnicos muy distintos a los de las potencias del patinaje. Pero fue precisamente en esas condiciones donde empezó a construirse algo que después llamaría la atención del mundo. Lejos de intentar copiar el estilo clásico europeo o norteamericano, Donovan empezó a desarrollar una presencia más expresiva y cercana al público. Su interpretación musical, su energía en el hielo y la conexión emocional con las rutinas comenzaron a convertirse en una marca personal. Era una forma de destacar cuando quizá no podía competir todavía con la misma infraestructura técnica de otros atletas. Este periodo en León no fue una etapa de triunfos inmediatos, fue una etapa de resistencia y evolución. Mientras otros patinadores crecían en sistemas deportivos consolidados, él aprendía a avanzar en un entorno improvisado, convirtiendo la desventaja en identidad. Ahí empezó a formarse la versión del patinador que años después sorprendería en escenarios olímpicos. Pensándolo bien, aquella mudanza no solo fue un cambio de ciudad, fue el momento en el que el sueño dejó de ser algo distante y se convirtió en una apuesta real. Una apuesta que exigía sacrificar comodidad, estabilidad y cercanía familiar para perseguir algo que casi nadie en México había conseguido antes o incluso intentado. Después de años entrenando en condiciones poco comunes para el alto rendimiento, el siguiente paso para Donovan era inevitable: salir de México y medirse contra el resto del mundo. A partir de 2013, todavía en etapa juvenil, comenzó a aparecer en competencias internacionales organizadas por la International Skating Union, la máxima autoridad de patinaje artístico. Su nombre empezó a figurar en eventos del circuito junior, incluyendo torneos del Junior Grand Prix y campeonatos mundiales junior. El salto era enorme.
Hasta ese momento, su carrera se había desarrollado en aislamiento, entrenando en una pista dentro de un centro comercial, lejos de los sistemas deportivos consolidados que dominaban el patinaje mundial. De pronto, se encontraba frente a atletas provenientes de países con décadas de tradición en el hielo, programas nacionales sólidos y acceso constante a tecnología y entrenadores especializados. Los resultados iniciales no fueron espectaculares. La posición estaba lejos del podio y en muchas ocasiones quedaba fuera de las primeras plazas. Pero esos resultados tenían otro valor: experiencia real en escenarios internacionales. Cada competencia significaba aprender cómo se evaluaban los programas, cómo se construía una rutina competitiva y qué nivel técnico exigía la élite. También había un factor simbólico importante. Durante esos años seguía siendo poco común ver la bandera de México en eventos relevantes del patinaje artístico masculino. Muchos de sus rivales y espectadores no estaban acostumbrados a encontrar un patinador mexicano en la lista de participantes, y eso convertía a cada aparición en algo inusual dentro del circuito. Mientras otros atletas llegaban como parte de sistemas deportivos reconocidos, Donovan representaba prácticamente un proyecto individual que buscaba abrir camino donde casi no existía referencia previa. Sin grandes reflectores todavía, estas temporadas sirvieron para algo fundamental: construir resistencia competitiva. Aprendió a manejar la presión internacional, a corregir errores técnicos y sobre todo a entender que su forma de destacar no sería solo mediante dificultad técnica, sino también mediante interpretación y estilo artístico, elementos que poco a poco empezaban a llamar la atención de jueces y público. Cada torneo juvenil era una pequeña pieza de un proceso mucho más largo. No se trataba aún de ganar, sino de demostrar que podía mantenerse en el circuito, que podía mejorar año tras año y acercarse gradualmente al nivel senior. Después de varios años acumulando experiencia en competencias juveniles, llegó el momento en que todo empezó a cambiar para Donovan Carrillo. Entre el 17 y 19, su crecimiento dejó de ser silencioso. Los avances técnicos y la madurez competitiva comenzaron a reflejarse en resultados concretos, primero dentro de México y luego a nivel internacional. En el plano nacional, se consolidó como el principal referente del patinaje artístico masculino. Ganó el Campeonato Nacional Mexicano en varias ocasiones consecutivas, convirtiéndose en el nombre más fuerte del país dentro de una disciplina que históricamente había tenido muy poca representación. Ese dominio local fue el paso necesario para entrar al escenario más exigente, la categoría senior. En 2018 debutó en el Campeonato Mundial, el torneo donde compiten los mejores patinadores del planeta. Para un atleta mexicano, llegar a este nivel ya era inusual, y hacerlo con aspiraciones reales era algo prácticamente inédito. Y fue ahí donde ocurrió uno de los momentos más importantes de su carrera temprana. Donovan logró clasificarse al programa libre, convirtiéndose en el primer mexicano en la historia en alcanzar la final de un mundial senior. No era solo un logro personal, representaba romper una barrera que durante décadas parecía inalcanzable para el patinaje artístico mexicano. La noticia comenzó a generar atención fuera del círculo especializado. Por primera vez, su nombre empezó a sonar como el de un atleta capaz de abrir camino para futuras generaciones. Al año siguiente llegó otra señal clara de su evolución técnica. En 2019 consiguió aterrizar un triple axel en competencia oficial de la ISO, uno de los saltos más complejos del patinaje artístico debido a su despegue hacia adelante y 3 vueltas y media en el aire. Hasta ese momento ningún otro patinador mexicano había logrado ejecutarlo con éxito en ese nivel de competencia, pero su crecimiento no se limitaba a lo técnico. Mientras muchos programas internacionales mantenían estilos tradicionales, Donovan empezó a destacar por una identidad artística distinta. Sus rutinas incorporaban música, con influencias latinas y ritmos populares mexicanos, algo poco común dentro del circuito internacional. Esa elección le daba personalidad y lo hacía fácil de reconocer entre decenas de competidores. El público empezó a responder a esa energía diferente. Sus presentaciones transmitían cercanía y expresividad, elementos que poco a poco lo separaban del resto y construían la imagen que más adelante lo convertirían en una figura mediática. Al terminar 2019, ya no era solo un patinador intentando abrirse paso. Era un atleta que había demostrado que México podía competir, avanzar a finales internacionales y ejecutar elementos técnicos considerados de élite. El escenario estaba listo para el siguiente gran salto: la búsqueda de una plaza olímpica. Cuando comenzó el nuevo ciclo olímpico, el objetivo era claro para Donovan Carrillo: competir por una plaza que México no conseguía en patinaje artístico masculino desde hacía décadas. El camino no era sencillo. Los años previos habían demostrado que podía competir a nivel internacional, pero ahora la exigencia era mayor. Cada programa debía combinar precisión técnica, consistencia y una ejecución capaz de destacar frente a atletas respaldados por sistemas deportivos mucho más desarrollados. Durante este periodo empezó a incorporar elementos de mayor dificultad técnica, incluyendo intentos de saltos cuádruples, algo reservado para pocos en el patinaje moderno.
Al hacerlo, se convirtió en el primer mexicano en intentar un salto cuádruple en competencia internacional, señal clara de que su ambición iba más allá de simplemente participar. El punto decisivo llegó en el Campeonato Mundial de 2021, celebrado en Estocolmo. Ese torneo tenía un peso especial. Además de definir a los mejores del mundo, repartía plazas para los Juegos Olímpicos de Invierno. Cada posición podía cambiar el destino de un país entero dentro del deporte. Donovan presentó 2 programas sólidos y terminó en el puesto 20. La posición, aunque modesta comparada con las grandes competencias, tuvo un significado enorme. Ese resultado aseguró una plaza olímpica para México rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. El logro marcó un antes y un después. No solo confirmaba su evolución como atleta, también abría la puerta para que México volviera al escenario olímpico en una disciplina donde casi nunca había tenido presencia. Al mismo tiempo, su estilo seguía atrayendo la atención del público. Mientras muchos competidores apostaban por programas más tradicionales, Donovan mantenía una energía distinta sobre el hielo, movimientos expresivos, conexión clara con la música y una presencia escénica que hacía que las audiencias lo recordaran incluso frente a rivales técnicamente superiores. Poco a poco comenzó a generarse una narrativa alrededor de él, la del patinador que venía de un país sin tradición, pero que competía con una identidad propia y una actitud que rompía con lo habitual dentro del circuito. Al terminar el Mundial del 2021, el escenario estaba listo. México volvía a tener representación olímpica en patinaje artístico. Y Donovan llegaba en ese momento con algo más que una clasificación. Llegaba con la sensación de que estaba construyendo una historia que ya empezaba a trascender el deporte. Su llegada a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del 22 representaba mucho más que una participación individual. México llevaba alrededor de 3 décadas sin tener presencia en el patinaje artístico olímpico masculino. Para un deporte con tan poca infraestructura en el país, simplemente estar en el hielo olímpico ya era un hecho histórico. Pero lo ocurrido en Beijing superó cualquier expectativa. Desde el inicio, Donovan mostró una mezcla de seguridad y energía que llamó la atención tanto del público como de los comentaristas internacionales. Su programa corto combinó dificultad técnica y estilo personal. Ejecutó un cuádruple toe loop y un triple axe, elementos que representan algunos de los mayores retos del patinaje moderno. La presentación fue sólida y expresiva, y cuando aparecieron las clasificaciones, 79.69 puntos, se confirmó lo inesperado. Había logrado clasificarse al programa libre. Con ello, se convirtió en el primer mexicano en la historia en alcanzar la final olímpica de patinaje artístico masculino. El momento tuvo un impacto inmediato. Las redes sociales comenzaron a llenarse de clips de su rutina, comentarios de admiración y mensajes celebrando que un atleta latinoamericano destacara en un deporte tradicionalmente dominado por Europa, Asia y Norteamérica. Parte de esa conexión con el público venía de su identidad sobre el hielo. Su vestuario, cubierto de cristales y con estética inspirada en el glam rock junto con la elección musical marcada por ritmos latinos, rompían con la imagen clásica del patinaje olímpico. No solo estaba compitiendo, estaba demostrando una personalidad distinta que lo hacía imposible de ignorar. En el programa libre mantuvo la intensidad y completó su participación olímpica con una actuación que cerró una semana histórica en el deporte mexicano. Al final terminó en el puesto 22 general, resultado que más allá del número representa una victoria simbólica enorme. En México y gran parte de Latinoamérica se convirtió en un fenómeno mediático. Su historia empezó a circular medios internacionales y su nombre pasó de ser conocido únicamente en el circuito del patinaje a convertirse en un símbolo de perseverancia y representación para un país sin tradición en deportes invernales. Beijing no solo marcó su debut olímpico, fue el momento en el que Donovan dejó de ser una promesa para transformarse en el rostro más visible del patinaje mexicano. Después del impulso mediático que consiguió en Beijing, parecía que la carrera de Donovan entraría en su mejor momento. La siguiente cita era el siguiente mes, el Campeonato Mundial de 2022. Una oportunidad clave para confirmar que lo ocurrido en los Juegos Olímpicos no había sido solo un momento aislado, sino el inicio de una nueva etapa competitiva. Había logrado clasificarse y todo estaba listo para volver al hielo frente a los mejores patinadores del mundo. Pero esta vez, el obstáculo no estaba en la pista. Al llegar al campeonato, la aerolínea perdió su equipaje y dentro de él viajaban sus patines. En un deporte donde el equipo es extremadamente personalizado y adaptado a cada atleta, competir con otro par de cuchillas era prácticamente imposible. Sin la herramienta con la que había hecho historia un mes atrás, no había manera segura ni viable de presentarse. Mientras el torneo avanzaba, Donovan tuvo que tomar una decisión difícil: retirarse antes de competir. La situación llamó la atención internacional, porque representaba un contraste fuerte con el momento que había vivido semanas antes. Después de la exposición olímpica y del crecimiento de su popularidad, su temporada se detenía por un factor completamente ajeno al rendimiento deportivo:
Y el golpe no terminó ahí. Poco tiempo después se tuvo que someter a una cirugía de tobillo, procedimiento que lo obligó a reducir la actividad competitiva y a enfocarse en recuperarse antes de la gran temporada del 2022 y 23. El parón significaba algo más que perder competencias. Era detener el impulso que había construido en Beijing, replantar objetivos y comenzar un proceso de rehabilitación física justo cuando la expectativa alrededor de su nombre era más alta. La etapa posterior a los Juegos Olímpicos se convirtió entonces en un periodo de pausa obligada. En lugar de continuar la escalada competitiva, Donovan tuvo que concentrarse en recuperarse, ajustar su camino y pensar en cómo reconstruir su carrera para el siguiente ciclo. Después de meses marcados por la recuperación y la pausa, Donovan tomó una decisión que transformaría nuevamente el rumbo de su carrera. El ciclo posterior a los Juegos Olímpicos exigía algo más que volver a competir. Requería evolucionar. Con esa idea, inició una nueva etapa profesional que incluyó un cambio de entrenador y un movimiento estratégico fuera de México. Se mudó a Canadá para entrenar en un entorno con mayor infraestructura, acceso constante al hielo y un sistema más cercano a los estándares de la élite internacional. Ahí comenzó a trabajar con nuevos entrenadores, entre ellos Jonathan Mills y Mike Gilman, buscando ajustar aspectos técnicos y fortalecer la consistencia competitiva que exige el nivel senior actual. El cambio representó una transición importante. Después de años desarrollándose en condiciones limitadas, ahora tenía la oportunidad de entrenar rodeado de atletas internacionales. También comenzó a recibir mayor apoyo institucional y patrocinadores, resultado directo de la visibilidad que había alcanzado tras Beijing. Más que un simple cambio de ciudad, era un paso hacia una versión más madura de su carrera, menos improvisación y más planificación a largo plazo. Y los resultados de esta nueva etapa empezaron a reflejarse rápidamente en la pista. Durante las temporadas 2024 y 2025, Donovan alcanzó algunos de los mejores desempeños de su trayectoria, mostrando mayor estabilidad técnica y programas cada vez más completos. El momento más destacado llegó en el Campeonato Mundial del 24, donde terminó en el puesto 15, el mejor resultado logrado para un mexicano en la historia del torneo. La actuación confirmó que ya no era solo un atleta recordado por su historia olímpica, sino un competidor capaz de mantenerse entre los mejores del mundo. También estableció un nuevo récord personal, con 232.67 puntos totales, señal clara del progreso alcanzado desde su cambio de entorno y metodología de entrenamiento. En paralelo, su participación en el campeonato de 4 continentes lo mantuvo dentro del top 15, consolidando su presencia dentro del circuito internacional. A esto se sumaron medallas de plata en eventos como la Challenge Cup y en otros torneos, resultados que reforzaban su consistencia temporada tras temporada. Mientras algunos atletas luchan por mantenerse después de un gran momento mediático, Donovan parecía encontrar una nueva estabilidad competitiva. El proceso de reinvención comenzaba a dar frutos, mostrando a un patinador más experimentado, más sólido y con una identidad cada vez más definida dentro del deporte. El siguiente objetivo empezaba a dibujarse con claridad: regresar al escenario más grande. El camino hacia los siguientes Juegos Olímpicos comenzó en 2025. Durante el torneo clasificatorio conocido como Skate to Milano, celebrado en Beijing. Este evento reunía a patinadores que buscaban asegurar las últimas plazas disponibles para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, y desde el programa corto mostró estabilidad y confianza, terminando en el segundo lugar con 84.97 puntos, una señal clara del nivel competitivo que había alcanzado tras su etapa de renovación. En el resultado global cerró en la tercera posición, suficiente para asegurar oficialmente el boleto olímpico para México. La clasificación tuvo un significado especial. No se trataba solamente de volver a unos Juegos Olímpicos, sino de confirmar que su carrera había superado los altibajos posteriores a Beijing y que seguía creciendo dentro del circuito internacional. En 2026 llegó a sus segundos Juegos Olímpicos, ahora con un perfil distinto al de su debut. Ya no era el desconocido que sorprendió al público, sino era un atleta reconocido, con experiencia y con el peso simbólico de representar a todo un país en un deporte poco habitual para la región. Ese reconocimiento se reflejó también al convertirse en uno de los abanderados de la delegación mexicana. Su presencia trascendía los resultados deportivos. Diversos medios internacionales destacaron que Donovan se había convertido en el principal referente latinoamericano del patinaje artístico y en un ejemplo del desarrollo posible para los deportes invernales fuera de las potencias tradicionales. Más allá de las puntuaciones o las posiciones finales, su historia representa algo mayor: la posibilidad de abrir camino donde antes no existía uno. El niño, que entrenaba en una pista dentro de un centro comercial, ahora regresaba al escenario olímpico como símbolo de perseverancia y evolución constante, dejando claro que su trayectoria todavía sigue y seguirá escribiéndose sobre el hielo.